Hola gente querida, estoy encantada de saludarles y muy emocionada porque este encuentro de hoy es sumamente especial. Vamos a hablar en torno de la bioética, pensándonos un poco el ambiente en el marco de las políticas de país, con una mujer increíble. Ella es la señora Silvana Mujica, psicóloga, magíster en comunicación, abogada en formación y, ojo a esto, directora de la Fundación Bioentorno, una fundación que trabaja en pro del ambiente colombiano. Hola Silvana. Hola Mar, muchas gracias por tu invitación, por permitirme estar acá acompañándote. ¿Qué te puedo comentar? ¿Qué me puedes comentar? Empecemos por contarle a la gente desde la transparencia. Ustedes saben que formo parte de la línea de periodistas que me gusta contarles qué tanta cercanía hay con la fuente. Y quiero contarle a la gente que llevo caminando contigo aproximadamente 7 años virtualmente y hasta hace menos de 3 meses nos vimos cara a cara. Sí, eso es cierto y fue un absoluto placer para mí poder materializarte de otra forma, aunque creo que el espíritu te lo había capturado hace 7 años y sigues siendo la misma persona que vienes entonces y que espero el camino y el devenir de la vida nunca cambie. Claro que sí. Gente, con Silvana se puede hablar sobre todo tipo de temas en torno al planeta, al ambiente, a la salud mental, a la salud física. Sin embargo, lo que me ha llamado poderosamente la atención es tocar los temas de normatividad ambiental en Colombia, que he notado que es algo que a ti te preocupa profundamente. Entonces quiero que primero nos cuentes qué hace Bioentorno, para que la gente sepa qué es Bioentorno, y segundo empecemos a reflexionar un poco sobre la normatividad ambiental en Colombia. ¿Te parece? Vale, bueno. La Fundación Bioentorno es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la preservación del ambiente. Nosotros iniciamos en el año 2008 actividades y hemos trabajado de la mano de diferentes sectores productivos. Lo que hacemos es buscar esas normas que obligan a los productores e importadores, valga la redundancia, de productos que generan residuos peligrosos, a darle cumplimiento a esa normatividad de residuos peligrosos. Estos programas en los que trabaja Bioentorno se llaman planes postconsumo. Ese nombre, como se indica, quiere decir que esos productores o importadores, por ley, tuvieron que asumir una responsabilidad más allá de vender el producto. ¿Por qué tenían que hacer esa responsabilidad? Tenían que hacerlo porque ese producto que dejaban en manos del usuario final se convertía en un residuo peligroso. Piensa en los plaguicidas, pesticidas que se utilizan en el campo. Hace 15 años lo normal es que tú fueras al campo y estuvieran regados por todas las zonas. Actualmente, gracias a esas normas, se obliga al productor importador a que asuma los costos, pero esto necesita un trabajo que es un trabajo social, que es trabajar con esas comunidades que, aunque para la norma son generadores, para nosotros son comunidades vulnerables, con las cuales lo que buscamos es transformar la cultura. ¿Por qué transformar la cultura? Porque estamos hablando de una cultura que es la generalizada en el país, en donde los residuos se esconden o se queman. O sea, lo importante es desaparecerlos visualmente, pero no ver qué hacer con ellos de manera responsable. Entonces iniciamos en ese trabajo asociado específicamente a la corriente de plaguicidas. Después abrimos otras líneas en medicamentos de uso humano. El medicamento vencido o parcialmente consumido también es considerado un residuo peligroso. Entonces, cuando tú terminas de consumir lo que te dieron en la EPS o en tu prepagada o en lo que sea, el colombiano es muy tendiente a no terminar el medicamento. Entonces, hace uso de él hasta que se siente un poco mejor y después lo suelta porque se sintió mejor, que por cierto eso va a ser un problema gravísimo con antibióticos. Pero en ese manejo quiere decir que tú dejas el residuo, o en el caso de las personas que tienen niños, cuando se toman el jarabe, se toman tantas dosis y dejan el resto. Eso que tú dejas ahí
no lo debes arrojar a tu fuente hídrica, no lo debes utilizar en tu residuo ordinario, en tu basura, porque todo esto va a dar a Mondoñedo o a los rellenos sanitarios y estamos contaminando con residuos peligrosos los residuos ordinarios. ¿Por qué son peligrosos? Porque son potencialmente tóxicos. Tú no te puedes consumir eso sin que te genere una toxicidad. ¿Cuántos años llevan haciendo ese trabajo en esa organización? Desde el 2008 que iniciamos. Cuando yo te conocí, para que sepan ustedes, conocí a Silvana por un interés genuino por mujeres y niños. Era como la onda y ustedes saben que es en lo que siempre he estado. Y lo que más me impactó es la manera en que tú relacionabas todo esto de la bioética, del cuidado del medio ambiente, con fortalecer familias, familias campesinas, fortalecer niños, fortalecer mujeres. A mí me gustaría que nos contaras un poquito, que le contaras a la gente cómo toda esta atmósfera de la fundación en torno de cuidar nuestra casa, que es lo que no tenemos presente, que el planeta es nuestra casa. Es como, eso nos lo dicen en las comiquitas, en la televisión desde que somos niños, en el colegio, pero pareciera que se volvió un cliché, como que no tenemos claro que sí, que efectivamente el planeta es nuestra casa. Y en esa medida yo estaba con el tema del feminismo, las mujeres, los niños, y tú me hablaste de familias campesinas, me hablaste de mujeres recicladoras, me hablaste de la necesidad de darles herramientas porque no las tienen. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tejiendo el interés primario de la fundación, que es cuidar el medio ambiente con las necesidades particulares de estas familias. Lo que pasa es que yo creo personalmente que en Colombia aún tenemos fragmentado el interés social del ambiental. Entonces tú tienes activistas muy fuertes sociales que por lo general no le ponen atención al ambiente y activistas muy fuertes ambientales que no le ponen atención a la gente. Entonces tienes una contradicción en donde vas a encontrar, no sé, activistas que dicen yo por un perro lo que sea, le pasan al lado del niño y no lo miran. O lo contrario, la persona que trabaja con núcleos sociales fuertemente y pues en un animal, pues, esto no es importante, ¿no? Entonces yo creo que eso se ve reflejado en nuestra cultura y en la manera en la que manejamos esas prácticas. Cuando hablo de la necesidad de cambiar la cultura, es que más allá de que las normas ambientales lo que buscan es recuperar ese residuo peligroso, para nosotros era importante no solo el residuo y los kilos y su eliminación o reciclaje, sino cómo hago yo que ese usuario realmente entienda para que cambie sus prácticas. Y ahí entran las mujeres. Para nosotros era imposible venir a hablarle a comunidades campesinas que llevaban toda la vida reciclando, por ejemplo, el envase de litro de plaguicida, lo cortan y lo vuelven vaso. Y lo utilizan como vasos, pues por supuesto porque no tienen vasos en su casa, claro, pero porque no identifican la peligrosidad del residuo. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo trabajamos con estas comunidades? ¿Cómo hacemos para que ellos identifiquen la peligrosidad? Entonces, sí, lo puedes hacer como te lo dice la norma. Vaya, obligue, exija y dígales qué es la norma. O lo abordas desde una lógica de educación y ahí te entra Paulo Freire y educación para adultos y recuperas el sentido de peligrosidad que ya tiene ese adulto. Entonces nosotros decíamos, bueno, espera un momentico, primero las de los residuos son las mujeres, no los hombres, quienes han asumido esto, ¿no? Esto es poliética pura, poliética al piso, es entender cómo se relacionan todas las causas. Exacto, y por ejemplo en el caso de residuos encontrábamos en el campo que al final las mujeres son las que están pendientes de ese manejo del residuo. La que barría las hojitas y las quemaba, todas estas prácticas ya estaban en torno a la mujer, pero necesitábamos que ella identificara la peligrosidad del residuo para que no le enviara a su hijo al colegio la leche en el envase de plaguicida. Estás dándonos una clase de alguna manera de geopolítica en un lenguaje de la realidad del territorio nuestro, nuestras realidades que no tienen que ver solamente con el suelo, con el ambiente, sino con el pan y con el lugar donde estamos ubicados. O sea, una vez yo tuve una conversación contigo, la única que hemos tenido presencialmente fuera de cámaras, de resto siempre ha sido virtual, y tú me decías del valor de la geopolítica en el sentido de que nosotros no hemos avanzado en temas ambientales porque los tratamos como los tratan en otros países y nuestras lógicas deberían ser distintas. ¿Cómo le podríamos explicar de esa manera, eso de manera sencilla a las personas que nos ven? ¿Qué tiene que ver la geopolítica con eso de cuidar el ambiente en Colombia? Mira, tiene que ver todo, porque nosotros nos hemos acostumbrado a importar todo.
Importamos las teorías, importamos los académicos, bueno, más bien los exportamos y vuelven a importarnos las teorías. En el caso de la normatividad ambiental, para hilarlo con tu primera pregunta, la normatividad ambiental colombiana va en una evolución desde el punto de vista jurídico como en el año 2050. Pero resulta que nuestra realidad social está en 1900. Entonces tenemos una ruptura brutal entre la realidad en la que vivimos cuando vamos al país y la que está supuesta detrás de las normas, porque al final todas estas normas son de responsabilidad extendida del productor, se las inventó, por cierto, un escandinavo de los países con mejores indicadores económicos en el mundo, para aplicación en Europa. Entonces, claro, traerse esto acá no quiere decir que sea imposible y que esté mal. Lo que pasa es que lo tenemos que contextualizar. Si no lo contextualizamos, lo que vamos a tener son unas compañías que llegan agresivamente a una comunidad a decirle: es que usted no me devuelve los residuos, es que mire cómo manejan esto de mal, y todo el mundo a lavarse un poco las manos, ¿no? Digamos que la falla que yo veo sistémica de nuestra cultura es que si tú coges en relación a este tema específico de la normatividad ambiental al sector público, al sector privado y a las comunidades, todas se van a responsabilizar mutuamente, pero ninguna asume su propia responsabilidad. Desde tu lugar como profesional experta y, me atrevo a decirlo de alguna manera, activista en defensa de nuestro territorio, del ambiente, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Qué debería hacer un gobierno progresista que dice que defiende la madre tierra, que está enojado con el maltrato al Amazonas, lo que pasa a nivel mundial? ¿Qué no está haciendo este gobierno hoy y ahora en nuestras tierras, que tú dices, aquí es donde hay que poner el ojo? La educación, y tú lo tienes, es tu fin, la educación. La educación para la sociedad, la educación para los pueblos. De nada nos sirve hablar de cambios en prácticas cuando no logramos cambiar nuestro proceso cultural, que está bastante afectado. La educación, eso es, claro, estos diálogos lo hacemos desde la educomunicación, y todos, yo no conozco a nadie que busque las transformaciones desde otro lugar. Freire, como lo mencionaste, nos trajo esa apuesta, y Orlando Falborda como la ha continuado, y bueno, muchos, Luz Mitchell. Sin embargo, en esta modernidad tardía, ¿de qué manera podríamos educar? ¿Cómo podremos captar la atención de las nuevas generaciones y de las viejas? Porque yo he encontrado gente de la tercera edad que no les interesa, y te lo dicen con tranquilidad, no les interesa. Pues mira, lo primero es posicionar el tema ambiental real, local, nuestro, y salirnos de los discursos importados. Actualmente la política ambiental de Colombia se llama Colombia 2030, y todo está apuntado hacia cambio climático. Es un hecho, pues, que el eslogan es contra el cambio climático. Actualmente es lo que se maneja en las diferentes entidades estatales. Pero resulta que el cambio climático, la incidencia que tiene Colombia en el cambio climático es menos del 1%. Es decir, que es un fenómeno ambiental del cual nosotros no somos partícipes en lo más mínimo, porque somos un país tan pobre que ni siquiera contamina en proporción al cambio climático, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos responsables del cambio climático? Que a los primeros que nos afecta es a los países pobres, claro, especialmente Colombia, que está los más responsables son los países ricos, Norte, Europa, los países ricos, que son los que mayor generación de carbono, y son los que más nos afectan. Claro, porque sobre todo nosotros, porque estamos en el cinturón, por estar en el Ecuador, nuestra biodiversidad es tremendamente sensible. Entonces, si le ponemos a esto un tema político, los responsables del cambio climático son quienes deberían estar debatiendo qué van a hacer para ellos ralentizar su economía, bajar la contaminación y permitirnos vivir a nosotros. Pero nosotros nos montamos en un discurso de repetición, salimos diciendo que el cambio climático, y ni siquiera miramos cuál es nuestro verdadero problema ambiental. Ni siquiera sabemos qué nos pasa acá en la casa. ¿Cuál es el problema ambiental de Colombia? Tú tienes que irte de viaje de aquí a la costa por tierra para darte cuenta cuál es uno de los mayores problemas que hay en el país. Son los residuos. Es nuestra cultura, y esa sí la podemos manejar, porque el responsable somos nosotros. Tú te me adelantaste, y ese era el temado justamente, la responsabilidad ambiental y social, y ya lo estás desarrollando, y en esa medida yo aquí anoté una pregunta, y es:
¿Cómo se manifiestan las contradicciones entre la responsabilidad social y ambiental en las prácticas corporativas en Colombia? ¿De qué manera podemos hilar la responsabilidad social de la gente con la responsabilidad corporativa? Ellas deberían ir hiladas. Digamos, la única forma en la que tú eres ético, y ahí ya me meto con bioética, aunque no me lo preguntes, pero me es inevitable porque para mí la bioética es la solución. Explícanos, por favor, qué es la bioética para que la gente entienda concretamente qué es la bioética y podamos avanzar en tus reflexiones desde ahí. La bioética es una ciencia de ciencias, o podríamos decir es un campus interdisciplinar por excelencia, aunque ella se genera con el fin de retomar cuestiones profundas filosóficas frente al saber, es decir, frente al uso del conocimiento. Ella surge por los avances tecnológicos vinculados a la medicina. Entonces, cuando aparece el tema, por ejemplo, de trasplantes, ¿quién va a donar? ¿Esa persona está viva? ¿Le estoy quitando un órgano a un ser vivo para dárselo a otro ser vivo? ¿Lo estoy matando? Digamos que todas esas reflexiones médicas jalonadas por la tecnología y por el ingreso de la tecnología con problemáticas a la sociedad es el origen de la bioética. Pero después ella se desarrolla en todas las diferentes ramas, permitiéndose traer a la ética de la vida, como lo dice su nombre. Ella tiene unos principios clave que de hecho no te va a gustar mucho, pero tienen que ver con los jesuitas y tienen que ver con ciertos principios como por ejemplo el no hacer daño. Claro, o el buscar hacer el bien. Entonces, más allá de los jesuitas, obvio que sí. Pero ellos son los que se la inventaron, mejor dicho, se la inventaron en la Universidad de Georgetown, que es de ellos, pero el verdadero aporte de ella es que revive a una filosofía y a la ética tradicional y le vincula la necesidad de salvar el planeta y de optar por la vida. Y desde la bioética volvemos a recoger la pregunta: ¿cómo podríamos entrelazar o hilar la responsabilidad ambiental con la responsabilidad ambiental de la ciudadanía con la responsabilidad corporativa? Y regálanos algún ejemplo práctico. El problema que tenemos es que hoy las empresas las tienen separadas. Entonces tú tienes un departamento ambiental que se encarga de hacer campañas para el reciclaje y tienes un departamento de responsabilidad social corporativa que prácticamente hace labor social con su equipo de trabajo y va a los barrios, o digamos que la siguen viendo fragmentada. Entonces, con un ejemplo concreto, cómo se puede hacer? Pues eso es lo que hace Bioentorno. Un ejemplo concreto de cómo hilarlas es que cuando nosotros llegamos a esa comunidad vulnerable en el Meta, que fue cuando hicimos, te estoy hablando de hace 12 años, cuando hicimos esa primera experiencia y notamos que el problema era de educación y que las madres no identificaban la peligrosidad del residuo, si nos hubiéramos quedado igual que los demás actores del mercado, nos quedamos fui capacité a agricultores, fui recogí residuos y se acabó. Te pusiste Pero la camiseta. Lo que nosotros dijimos fue, miremos cuál es la falla. Entonces la falla era educativa y era la madre, la mujer, al final es quien carga con la responsabilidad de la salud de su núcleo familiar. Si a ella la sensibilizamos para que identifique la peligrosidad del residuo, ella es la que va a frenar la reutilización del residuo. Eso es hacer un análisis desde lo social, al lado de la comunidad, para jalonar el proceso de cultura ambiental, que lo que queríamos era que devolvieran este residuo. Entonces les enseñaste a las madres a detectar los residuos, a entender los químicos. ¿Cómo hiciste? Para retomar a Freire, más que enseñarles, porque la gente ya viene sabiendo, lo que hacemos es cambiarle el conocimiento que ella ya tiene identificado en un área para llevarlo a otra. Entonces les decíamos, señoras, ¿ustedes los residuos del baño los guardan en la nevera? No, porque identifican que es peligroso. Ok, el de plaguicidas tampoco se lo envíes al niño en la lonchera. Entonces era jalar el proceso. Claro. Ahí ya estaba el conocimiento. En lo práctico, lo que ellas ya sabían hacer en un escenario. Con una nueva información. Exactamente, traerlo hacia otra. Y vámonos con la Fundación Bioentorno y el tema de, pues, que ya nos estás contando, su sensibilidad ecológica. Sin embargo,
me interesa saber cuáles son las estrategias concretas que han fomentado desde la ecología para la comunidad. Y desde la comunidad estamos hablando de esa simbiosis. Ahorita que nos explicabas lo que hacías con las madres, ¿qué otras cosas dices? Hemos hecho esto para lograr que lo corporativo y lo cotidiano vayan de la mano. Pues lo que hicimos fue crear programas de responsabilidad social que vincularan a las comunidades en procesos diferentes a los que estábamos trabajando con ellas en postconsumos. Entonces, por ejemplo, en el trabajo en el departamento de Norte de Santander, que es uno de los más afectados, si tú le miras los indicadores de pobreza y de violencia, están reventados frente al resto del país. En ese departamento es uno de los departamentos en que más hemos trabajado. No tiene nada que ver con que yo sea de allá. Es solo eso fue casual. Eso fue casual, como el nacimiento de uno. No, mira, tenía que ver con que como quedan lejos, no hay vías y no hay condiciones económicas ni sociales, era un departamento rezagado para estos proyectos. Nosotros asumimos el costo porque por supuesto ir allí vale el doble que ir a Bogotá. Claro. Y asumimos el costo a satisfacción porque sabíamos que detrás de toda esta falta de oportunidades lo que teníamos era una abundancia de acción. Entonces allá, por ejemplo, en asocio con la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander, que es Corponor, ellos se llaman Corporación Autónoma Nororiental, de la frontera nororiental, es una corporación muy activa, realmente hacen muchísimo más de lo que la ley les pide. Ellos tienen gente comprometida. Entonces cuando tú encuentras una institución en donde las personas que hacen parte de ella tienen una voluntad que está por encima de un contrato laboral, se dio la sinergia perfecta para que, por ejemplo, sacáramos un proyecto que se llama BioBees, que es de conservación de abejas angelitas. Y ahí dijimos, bueno, hagamos el proyecto, nosotros buscamos la financiación y apoyamos núcleos familiares para que ellos aprendan a obtener la miel de las abejas angelitas y que las mujeres de campo puedan tener un recurso extra con este tema de la venta de miel. ¿Me enseñaste alguna vez que las abejas angelitas eran las que no picaban? Son las que no pican, porque pues no vamos a asumir riesgos también de salud. La abeja africanizada es la que viene con punzón. Las angelitas son las chiquiticas que parecen como mosquitas. Las ves y se ven negritas chiquitas. Tienen una de las mieles con mayor cantidad de propiedades en temas de salud, mejor precio en el mercado también, pero sobre todo también nos servía porque ellas son polinizadoras y estamos hablando de procesos agropecuarios. Luego, si el agricultor cuida no matar a la abeja, va a bajarle al mal uso del plaguicida. Entonces claro, era una correlación. Si no pica, el agricultor no tiene intención de matarlo. Claro, por el tema de picar, pero sobre todo para asociarles a los procesos de buenas prácticas agrícolas, el agricultor colombiano tiende a utilizar mucho plaguicida porque siente que hace más efecto. En cambio, cuando él tiene que cuidar la colmena, va a respetar las franjas horarias, no va a fumigar con el más tóxico, va a buscar cuidar a su propia población. Entonces era una forma de sensibilizar, de jalonar el proceso de cuidado. Qué interesante. Está todo integrado. Esto para decirte que, en efecto, aunque el origen es el cumplimiento normativo ambiental desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, que es lo que fundamenta estas normas, sí, nosotros desde la base hacia arriba buscamos que sea la comunidad la que se involucre a través de proyectos para ayudarles a reconstruir socialmente su cultura. Para cerrar este encuentro, sí, que me parece muy interesante, me voy con 2 preguntas. La primera, ¿cuál es la recomendación que das desde tu lugar a todas las personas, en sus casas, la capital, pero también las ciudades pequeñas, que digan, este es un aporte sustancial? Con que hagas esto, ya estás transformando el mundo, estás construyendo un mundo nuevo. ¿Qué sería? Manejo de residuos. Entendamos qué producimos dentro de nuestro hogar y manejémoslo de manera adecuada. Todos podemos tener pequeños containers de residuos peligrosos en nuestra casa. Podemos tener una cajita donde guardo las jeringas, otra cajita en donde guardo los medicamentos, otra cajita en donde guardo
las pilas, por ejemplo, que son otro residuo peligroso, los bombillos. Tú puedes tener todo allí en tu cuartico o en tu cocina. Y cuando tengas la cantidad suficiente, busca centros comerciales, busca puntos de devolución. Todos los operadores que trabajamos en este sector tenemos puntos de devolución a disposición de los usuarios. Si están interesados, revisen la página web. Allí ¿Tú nosotros recibes decimos... cosas? O sea, si una familia dice, tengo acá un microondas, No, una olla eléctrica. deben buscar el postconsumo de cada uno. Cada uno, por eso te hablaba de los centros comerciales, porque los centros comerciales tienen los contenedores en la parte inferior. Allá sí encuentras contenedores de cada uno de los programas, entonces te queda más fácil a ti como usuario llevar todo allí que gestionarlo uno por uno. Ok. Pero esa es la invitación. Mira, si manejamos adecuadamente nuestros residuos en nuestra casa, ya hicimos un aporte gigante, porque yo me atrevería a decir que aparte de el tema de la minería ilegal que está llevando pues a la tala de los bosques y demás, el problema más importante ambiental que hay en el país es el mal manejo de residuos, y en eso todos somos responsables. Claro. Y la pregunta punzante antes de irnos: ¿crees que Gustavo Petro le ha cumplido al país en temas de medio ambiente, su propuesta de gobierno, las cosas que ha hecho el Estado y el gobierno de Gustavo Petro ha cumplido en ese tema? Pues creo que está lleno de buenas intenciones. Creo que está un poco descontextualizado nuevamente, porque el hecho de que estemos hablando de cambio climático en el país, como te dije, para mí es desacertado. Deberíamos estar hablando de residuos, deberíamos estar hablando de minería ilegal, deberíamos estar hablando de tala, de la sensibilidad de la biodiversidad ante estas problemáticas. Tienes acá un momento, mira así la cámara e imagínate que Gustavo Petro y su gabinete encargado del medio ambiente acá en Colombia te están escuchando. ¿Cuál es ese mensaje contundente al gobierno, a este gobierno y a las políticas de Estado en este periodo de gobierno? Concentrarnos en el manejo de residuos, no solo el de peligrosos, sino también el de los residuos ordinarios. Generar políticas de educación ambiental que faciliten que toda la cultura de los colombianos esté dirigida a la preservación de nuestros ecosistemas. Gracias por venir a este espacio de reflexiones desordenadas y darnos la oportunidad de escucharte y aprender. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y que podamos tener en cuenta estas reflexiones para el diario vivir. Muchas gracias a ti, Mar, por la invitación, por el espacio y por la posibilidad que les das a las diferentes personas en este país de tener una visión diferente frente a una realidad que esperamos todos poder reconstruir desde nuestros aportes. Vamos por una Colombia con más amabilidad con el ambiente, con más conciencia de casa. Chao, chao.